Buenas tardes. Para el proyecto de la materia Espacio y Sociedad nos tocó explicar a la geosfera. Para comenzar, una pequeña introducción sobre qué es la geosfera. La geosfera es la parte interna y sólida de la Tierra, el cual está conformado por tres capas llamadas corteza, manto y núcleo. La geosfera es parte importante de la Tierra, ya que sin ella nosotros los seres vivos no tendríamos un terreno sólido donde vivir. En la geosfera de la Tierra se encuentran rocas, minerales, magma, arenas y montañas. Algunos fenómenos naturales que ocurren en ella son la erupción de volcanes, movimientos sísmicos, la erosión y sedimentación. Para entender mejor cómo está compuesta la geosfera, explicaremos sus capas una a una. La primera capa se llama corteza y es la capa más externa y delgada. Esta se divide en corteza continental y corteza oceánica. Aquí se encuentran las placas tectónicas, las cuales, al estar en constante movimiento, moldean a la corteza terrestre. La corteza oceánica cubre un 55% de la superficie terrestre y tiene una densidad mayor a la otra corteza. La corteza continental es más gruesa y da lugar a los terrenos sólidos donde vivimos. La interacción entre ambas en las zonas de subducción, que es donde la corteza oceánica se hunde debajo de la corteza continental, da como resultado fenómenos como terremotos y volcanes. La segunda capa de la Tierra es conocida como manto. Su ubicación es justo en medio de las tres capas y esta es la más gruesa de todas. En el manto, las temperaturas llegan a ser muy altas. En algunas zonas del manto superior, la temperatura alcanza un punto muy alto en el que algunos minerales con puntos de fusión bajos empiezan a fundirse moderadamente. Este proceso crea el magma, donde luego sube hacia la corteza terrestre y se dan los fenómenos volcánicos. Luego está el manto inferior. Aunque el proceso de convección se emite más en la astenosfera, también ocurre en el manto inferior, el cual contribuye al movimiento de las placas tectónicas y distribución de calor dentro de la Tierra. La tercera y última capa recibe el nombre de núcleo, que es la parte más inaccesible de la Tierra. Esta se divide en dos. Primero está el núcleo externo, el cual su composición es líquida debido a las altas temperaturas. Está compuesto principalmente de hierro y níquel, aunque también participan otros elementos más ligeros. El movimiento del hierro líquido en el núcleo externo hace posible la generación del campo magnético terrestre. Las corrientes de convección, impulsadas por las diferencias de temperatura y presión, junto con la rotación de la Tierra, generan el efecto dínamo. Este proceso dinámico produce corrientes eléctricas que, a su vez, dan origen al campo magnético. El campo magnético es de suma importancia porque protege a la Tierra del viento solar y la radiación cósmica. Además, también influye en la navegación y la magnetosfera. Luego está el núcleo interno, que es la capa más profunda e inaccesible del planeta. Está compuesto de hierro y níquel. Tiene una mayor densidad y contribuye al equilibrio al campo magnético debido a que interactúa con el núcleo externo. La corteza oceánica es la capa más delgada en nuestra escala gráfica, con una profundidad de 5 a 10 kilómetros. Después sigue la corteza continental, que es más gruesa que la corteza oceánica con una profundidad variada entre los 25 y los 70 kilómetros. Ambas cortezas forman la capa más externa y rígida de la Tierra. Después podemos observar el manto superior, con una expansión desde los 70 hasta los 670 kilómetros de profundidad. En el manto superior también se encuentra la zona de transición con una profundidad de 410 a 660 kilómetros. Luego sigue el manto inferior, abarcando una profundidad de los 660 hasta los 2900 kilómetros. El manto es sólido, pero también plástico, gracias a las altas temperaturas presentadas que llegan hasta 3500 grados Celsius. Finalmente está el núcleo. El núcleo externo es líquido y su extensión va desde los 2900 hasta los 5155 kilómetros de profundidad. Y en el centro de todo se encuentra el núcleo interno, que es el centro de nuestro planeta sólido que va desde los 5000 kilómetros en adelante y es la parte más inaccesible del planeta. La escala gráfica se lee de esta forma. 1 centímetro en la escala gráfica representan 100 kilómetros de profundidad en la Tierra. Esto para darnos una idea de qué tan grandes son las dimensiones y distancias de la Tierra. La importancia de la geósfera es que sin ella no tendríamos un terreno sólido donde asentarnos. En ella se desarrolla la vida humana, fauna y flora. Además, también es factor importante para la economía. Por ejemplo, el suelo fértil es para el sector agricultor o también las infraestructuras de las ciudades donde las personas trabajan y viven. Aunque también tiene un lado negativo. La geósfera, al extraer recursos de ella como los minerales, metales y combustibles fósiles,
de una manera en que tomamos más de lo que la Tierra puede producir. Estamos explotando estos recursos. Además de la contaminación del agua y suelo, deforestación y emisión de gases del efecto invernadero, por eso es trabajo de todos cuidar el planeta donde vivimos para nosotras y futuras generaciones.